Bueno, esta es la clase virtual número 2. En esta clase vamos a ver principalmente formato condicional y filtros avanzados. Y para eso entonces vamos a desarrollar las actividades que está aquí a continuación, basado en la base de datos que tenemos arriba. Entonces, en la primera parte nos dicen hallar la bonificación para el trabajador, teniendo en cuenta que si su antigüedad es hasta un año, es de 30.000, hasta 10 años de 100.000 y de 10 años en adelante 200.000. Entonces para eso vamos aquí arriba en la tabla. Primero necesitamos calcular la antigüedad. Vamos aquí donde dice día de hoy. Para esto podemos utilizar la función, pues aquí ya está puesta, pero es la función hoy. Aquí en función todas. Hoy, aceptar, y él nos trae la fecha de hoy. Entonces para calcular la antigüedad, lo que hacemos es que tomamos la fecha de hoy y le restamos la fecha de ingreso. Aquí nos está dando la cantidad de la antigüedad en días y pues para el ejercicio lo necesitamos en años. Entonces lo que hacemos es que tomamos este valor y lo dividimos entre 365 días. Y arrastramos la fórmula. Aquí nos quedó la fórmula en negativo. ¿Por qué? Porque no fijamos el valor de la fecha de hoy. Entonces él lo que hace es que nos va arrastrando la fecha hacia abajo. Para corregir esto necesitamos aquí en la fórmula inicial, en M4 nos paramos en la celda y presionamos la tecla F4 para fijar la celda. Ya con esto fijado, ahora sí podemos arrastrar las fechas y ya vemos que están todas correctamente. Entonces para calcular la bonificación lo hacemos utilizando la función si. Entonces, y decimos la prueba lógica que si la antigüedad es mayor a 10 años, que nos dé una bonificación de $200.000, y en el caso de que no, ponemos otra condición, decimos si la antigüedad es mayor a un año, que nos dé una bonificación de 100.000, y en caso de lo contrario quiere decir que la antigüedad va a ser menor a un año, entonces que nos dé una bonificación de 30.000. Y cerramos paréntesis. Aquí verificamos que las condiciones de la función nos den valores, eso quiere decir que la función es correcta, y le damos a aceptar. Y aquí llegamos y arrastramos la fórmula. En la pregunta nos dicen, bueno, determinar el costo total de la nómina. El costo total de la nómina sería el salario más la bonificación. Perdón. Eso. El salario más la bonificación. Y arrastramos la fórmula dándole doble clic en la borda de la celda cuando nos aparece la X negra.
para la pregunta 3 nos dicen que apliquemos un formato condicional de manera que cada una de las profesiones tenga un formato diferente. Entonces, para hacer esto, nos vamos a la profesión, seleccionamos la columna donde está la información y después nos vamos a la parte donde dice formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí seleccionamos texto específico que contiene y miramos. Entonces, para el principio sería ingeniero mecánico, podemos ponerle solamente mecánico y le decimos que para este nos dé un formato de relleno color amarillo. Aceptar y aceptar. Y aquí vemos que ya todos los ingenieros mecánicos nos aparece con fondo amarillo. Para meter la segunda condición, manteniendo la selección de la columna donde están las profesiones, nos vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, texto específico, y vamos al segundo que sería ingeniero químico. Lo mismo, podemos poner solo químico y decimos que para este el formato que nos lo coloque de color azul. Aceptar y aceptar. Vemos que todos los ingenieros químicos nos salen de color azul. Seguimos con el ingeniero de sistema, manteniendo la columna seleccionada, damos formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, texto específico que contienen, y en este caso ponemos sistemas. Y este pongámosle que nos dé el fondo rojo, aceptar. Vemos que todos los ingenieros de sistemas nos salieron rojos. Seguimos con ingeniero electrónico, entonces formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, texto específico que contienen electrónico, formato, ahora que lo ponga verde, aceptar y aceptar, y vemos que los ingenieros electrónicos nos quedarían con color verde. Y administradores es la última profesión que queda, pues no le ponemos formato y ahí ya cumpliríamos con lo de la pregunta que nos dice que cada profesión debe tener un formato diferente. Bueno, en la pregunta 4 nos están pidiendo hacer una lista desplegable de las jornadas mañana, tarde y noche y desplegar y variar a continuación. Entonces, para este caso lo primero que tenemos que hacer es colocar de dónde se va a alimentar la lista. Entonces colocamos de forma independiente las jornadas que nos están pidiendo. Mañana, tarde y noche. Después nos vamos a la pestaña de datos, validación de datos, cancelar. Nos tenemos que parar en la celda donde queremos hacer la validación, en este caso es la que está seleccionada en verde, y ahí sí nos vamos a la pestaña de datos, validación de datos, lista, seleccionamos permitir lista, y origen de la lista, seleccionamos la información que habíamos escrito anteriormente y damos a aceptar. Entonces ya vemos que aquí en la celda nos va a salir la función, bueno, mañana, tarde y noche, aquí mañana, vamos mañana, tarde y noche, y ahí podemos seleccionar pues cualquier valor de la lista. En el caso de que uno introduzca un dato que no está permitido en esta celda, nos va a salir un mensaje de error, dice valor no válido porque solo se permiten los datos que están dentro de la lista. Entonces en este caso lo dejaríamos con mañana. Bueno,
En la pregunta 5 nos piden validar la celda a continuación de tal manera que el salario mínimo sea 600.000 y el máximo de 5 millones y que se alerte este rango en caso de valores erróneos. Entonces para cumplir con esta pregunta nos paramos en la celda donde vamos a hacer la validación, nos vamos a la pestaña de datos, validación de datos, aquí le decimos permitir el número entero y aquí nos dice datos entre mínimo, en este caso nos dicen que serían 600.000 y el máximo de 5 millones. Pero adicionalmente nos dicen que en caso de que se coloque un valor que no está acorde con estos datos, que se alerte el rango en caso de valores erróneos. Entonces para eso nos vamos aquí en mensaje de error. En el título vamos a poner cuál es el título de lo que queremos que ponga en esta función, en esta celda, en este caso sería salario y el mensaje de error, entonces le decimos que solo permite entre 600.000 y 5 millones. Mínimo 600.000 y máximo 5 millones. Le damos a aceptar. Entonces aquí vemos que si ponemos un número que no corresponde, él nos trae el alerta, nos dice aquí el título que es el salario y que el mínimo es de 600.000 y máximo de 5 millones. Entonces le damos aquí reintentar. Si colocamos solo nos va a permitir uno de los datos que estén dentro de este rango. Entonces pongamos aquí 700.000 y ahí sí nos deja introducir el dato. Después pasamos a la pregunta número 6, donde nos dicen que filtremos los empleados con menos de 5 años en la compañía y cuyo salario sea menor a 1 millón de pesos y mostrar a continuación. Entonces para esto nos vamos a la tabla, seleccionamos primero el filtro que vamos a aplicar. Entonces nos están preguntando que son filtrar los empleados con menos de 5 años. Entonces vamos a ver, una de las bases del filtro va a ser la antigüedad, que la seleccionamos de aquí arriba. Antigüedad, nos están diciendo que sea menos de 5 años, colocamos aquí menos de 5 y cuyo salario sea menor a 1 millón de pesos. Entonces colocamos la otra condición, sería el salario y le colocamos que sea inferior a 1 millón. Entonces ahora para sacar el filtro nos vamos a la pestaña de datos, filtro avanzado, aquí le decimos copiar a otro lugar, rango de la lista, él automáticamente nos toma el rango de la base de datos con la que estamos trabajando. En caso de que no, pues lo podemos seleccionar manualmente, sería rango de criterios. Entonces seleccionamos donde tenemos nuestros criterios, en la parte de aquí abajo. Aquí es muy importante resaltar que siempre que nos digan y, colocamos las condiciones de los criterios en la misma línea. Seleccionamos nuestro rango de criterios y le decimos copiar a, y le decimos copiar a en la celda que queremos, en este caso A41, le damos a aceptar. Entonces él aquí nos trae la lista de los empleados con estos criterios. Entonces vemos que aquí Natalia Londoño tiene una antigüedad menor a 5 años y tiene un salario menor a 1 millón de pesos, de 970.000 pesos. Ahora pasamos a la pregunta número 7. Entonces aquí nos dice que filtre los empleados cuya profesión sea administrador o aquellos con salario mayor a 4 millones. Aquí lo importante del filtro es que como es O, va una línea abajo de la profesión de administrador.
y corremos el